Rally Sport Truck, RST. Es la insignia que normalmente encontramos en las versiones más deportivas de los camiones y camionetas de Chevrolet. Y ahora tenemos oportunidad de probar a la versión más grande de todas. Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Chevrolet Suburban RST 2025. Vamos a ver. En un video anterior ya habíamos tenido oportunidad de hablar sobre la historia de la Suburban, así que ahora quiero enfocarme un poco más en RST. La primera vez que se utilizó RST en un producto de Chevrolet fue en el año 1987 y se utilizó para un paquete de alto desempeño, mejor dicho, deportivo para sus camionetas. Aumentaban un poco la potencia, mejoraban el sistema de dirección, el sistema de suspensión. Ese paquete se ofreció hasta el año 1996 y no fue hasta el 2004 que RST reapareció, en ese entonces sobre la Silverado en una versión de alto desempeño, hasta 2019 que se ofreció por primera vez en la Chevrolet Suburban. De serie, el RST trae un motor V8 5.3 litros, puede producir 355 caballos de potencia. La segunda alternativa es un 6 cilindros en línea turbo diésel, 3 litros, puede producir 305 caballos de potencia y casi 500 libras-pie de torque. Este fue ajustado para este año significativamente, te puede dar un rango máximo de hasta 700 millas. Y por último, el que tenemos ahora es un adicional de $2.500, es un V8 6.2 litros naturalmente aspirado. Este Ecotec 3 puede producir hasta 420 caballos de potencia, esos son 313 kilovatios a 5.600 revoluciones, 460 libras-pie o 623 Nm de torque a 4.100 revoluciones, ratio de compresión 11.5 a 1. En cuanto a consumo, entre 14 y 18 millas por galón, esos son entre 5.95 y 7.65 kilómetros por litro o entre 16.8 y 13.07 litros por cada 100 kilómetros. Su transmisión es una automática Hadramatic de 10 velocidades. Teniendo en consideración que este carro trae un tanque de gasolina de 28 galones, 106 litros, debería darte un rango aproximado de entre 392 y 504 millas. Esos son entre 627 y 806 kilómetros. 0 a 60 en 6.1 segundos, velocidad máxima limitada a 113 millas por hora. Esos son 181 kilómetros por hora. Pesa 6.051 libras. Esos son 2.745 kilos. Bueno, para variar, la naturaleza, el universo nos está dando la oportunidad de probar este carro en las condiciones perfectas. Es decir, nos está cayendo tremendo aguacero, tremenda lluvia. Estos vehículos en estas condiciones es cuando realmente se luce. Porque, miren, estoy fuera del asfalto ahora mismo y a pesar de que no es la versión más off-roader, tiene suficiente potencia, suficiente torque, suficiente altura para ir tranquilo, como si nada estuviera pasando. Obviamente la visibilidad es un poco más restringida, evidentemente, hay que andar con cuidado. Sin embargo, los sistemas preventivos de accidentes cumplen su función. ¡Y tremenda lluvia! Zeus está molesto hoy. En esta época del año, donde empieza verano aquí en Florida, siendo un ambiente tropical, nunca se sabe. Supuestamente a las 2 de la tarde nos iba a caer lluvia, ha llegado 2 horas antes con vientos bien intensos. Este carro ni se mueve, como si no pasara nada. Bueno, son más de 2,5 toneladas, tracción a las 4 ruedas, tengo la tranquilidad del mundo. A pesar de ser la versión más deportiva, no pasa nada. Estas ruedas de 24 pulgadas obviamente comprometen un poquito la comodidad, ya lo habíamos visto en la versión más elevada. Sin embargo, el diseño y la composición de estos neumáticos nos da la herramienta adecuada para poder desplazar el agua de debajo del vehículo y mantenerlo bien plantado a la pista. Otro sistema importante para mí, sobre todo bajo estas condiciones, es el sistema de Heads Up Display. 15 pulgadas, enorme. Está diciendo la velocidad en la que andamos y podemos configurarla con información que sea relevante, como por ejemplo el límite de velocidad donde estamos andando. Altura total 76.1 pulgadas, 1,93 m. Ancho 81 pulgadas, 2.06 metros. Su parte delantera, empezando por arriba, tenemos cámaras de video, sensores, porque este carro, por supuesto, ofrece el sistema de Super Cruise. Eso quiere decir sistema de conducción semiautónomo. No viene de serie, son $4.200 adicionales. Ahora, eso es parte del paquete tecnológico avanzado. Eso incluye también la cámara de video posterior y el sistema Heads Up Display. Bajando hasta la parrilla, esta es otra de las diferencias
importantes con las versiones más elevadas, la High Country que probamos, porque la parrilla es completamente oscura, incluyendo el emblema. Otra diferencia física en cuestiones de detalles frente a la versión más elevada es que esta barra horizontal no ha sido partida en dos partes. Llegando hasta los extremos encontramos el sistema de iluminación con tecnología LED, proyección. En las esquinas encontramos las cortinas de aire, estos túneles que estabilizan el aire para reducir consumo, reducir ruido dentro de la cabina. El paragolpes, plástico. Sin embargo, encontramos bien disimulados los sensores para estacionamiento. Otro poco más abajo encontramos la parrilla secundaria, que no la veo funcional porque no se abre. Ahí, bien alojados, tenemos el sistema de iluminación, los neblineros. Para ingresar a la tercera fila de asientos se hace manualmente, no tenemos operación eléctrica. El escalón ayuda bastante, además tenemos una manija que nos ayuda aquí al lado. Ok, no está tan mal. Miren la cantidad de espacio que tengo entre mis rodillas y el asiento delantero. Obviamente este está corrido lo más adelante posible. Sin embargo, esto nos confirma algo que habíamos visto en la prueba anterior, que el espacio en la tercera banca es significativo. Entre los competidores directos yo creo que este es el líder. Ahora, no todo es perfecto en esta vida. Plásticos duros. Dentro del interior tenemos espacios útiles, sí, tenemos un puerto USB, uno a cada lado. Así que los ocupantes de la tercera banca van a andar cómodos y van a andar conectados. Sistema de iluminación interior con tecnología LED. Los vents de aire acondicionado los tengo aquí al frente, así que son bastante precisos. Sin embargo, no tengo forma de controlarlo. Así que dependemos de los ocupantes de la segunda y primera fila de asientos para controlar el sistema de aire. La otra forma de operar la segunda banca es a través de estos controles aquí, bastante prácticos. Así que podemos hacerlo a través de la correa o a través del botón. Y en este caso tenemos sillas de capitán, así que podemos hacerlo por el medio. Ok, la segunda fila para mover, ajustar los asientos manualmente. Sí, aquí ya la cosa se pone un poco más apretada, sin embargo, siguen siendo cómodos. Estos asientos están bastante cómodos, a pesar de ser relativamente delgados, tienen buen cojín, además el apoyabrazo central. En esta unidad que estamos probando ahora no tenemos las pantallas detrás de los asientos delanteros, sin embargo, son una opción. Ya los habíamos visto en el High Country, conectados con YouTube, con internet, puedes conectar tus propios equipos, pero para esta unidad es una opción por la que tienes que pagar. Como ven, tenemos el bolsillo detrás de los asientos, bastante práctico. Tengo mi computadora entera, entra perfecta. El sistema de audio Bose con 10 altavoces. Este es un opcional, parte de uno de los dos paquetes, $2.500 aproximadamente. Tenemos controles para el sistema de aire acondicionado al centro, sistema de calefacción para los asientos, 2 puertos USB, un tomacorriente casero. Tenemos bastante espacio al centro, ni siquiera tenemos túnel. Techo solar, $1.500 adicionales. Largo total, 226.3 pulgadas, 5,75 m. Distancia entre ejes, 134.1 pulgadas, 3,41 metros. Bueno, realmente tenemos que empezar por estas enormes ruedas de 24 pulgadas. Son $2.225 adicionales. De serie trae 22 pulgadas que siguen siendo gigantes, pero estas de aluminio están impresionantes. Los neumáticos que calza son los 285/40 en las 4 esquinas. En cuanto al sistema de frenos, utiliza los mismos rotores que habíamos visto en la versión High Country. Es decir, en el eje posterior trae discos ventilados de 13.6 pulgadas de diámetro, esos son 345 milímetros. Al frente, 13.5 pulgadas, 343 milímetros. Otra diferencia evidente frente a la versión High Country es que no trae cromo. La parrilla, todos los biseles, las insignias, todas oscurecidas. Otro detalle es que el escalón, en este caso, es completamente fijo. Los espejos son grandes, recubiertos por una carcasa con el mismo color exterior del vehículo, en la parte superior, en la parte baja oscurecido, donde encontramos tecnología, es decir, tenemos las cámaras de video porque esta trae 360 grados. Además, estos espejos son abatibles. La llave es la clásica llave que hemos visto en las camionetas de Chevrolet. Tenemos pestillos, encendido remoto, podemos abrir la compuerta posterior, así como el parabrisas posterior, botón de emergencia. También podemos activar y desactivar los pestillos a través del botón ahí en la manija. Las puertas, como vemos, están recubiertas con este plástico de buena calidad. El contraste con las costuras rojas hace que se vea bastante bien. Tiene cierta textura aquí en la parte baja. Los lugares donde apoyas el brazo están prestando atención para darte cierto colchón. La botonería es la misma que hemos visto en los otros productos de Chevy. Aquí abajo espacios útiles, pero como pueden ver y escuchar, plásticos duros. Sistema Bose 10 altavoces. Este viene como uno de los paquetes adicionales. Funciona bastante bien. En este caso tenemos las alfombras, los tapetes de fibra, pero como pueden ver se pueden sacar fácilmente y limpiar. Esa también es una de las ventajas.
nos recibe el nombre Chevrolet aquí. Luego los asientos, me encantan, ¿saben? Me gustan bastante. Supuestamente son de cuero, pero no lo son. Tienen este plástico y me parece es adecuado porque es resistente, fácil de limpiar. Como pueden ver, han prestado atención a los detalles, tanto en las costuras como en la combinación de materiales. En esta unidad tenemos calefacción, enfriadores. Tiene bastante colchón, apoyos laterales que no son muy exagerados, ajustes eléctricos para la banca horizontal, vertical, así como ajustes lumbares. Bueno para viajes largos. Pedales, ambos, acelerador y freno colgando. Tenemos un pedal muerto. Aquí a la izquierda de la columna de dirección tenemos muchísimos botones y perillas para controlar, empezando por el freno de emergencia, cámaras de 360 grados, sistemas preventivos de accidentes, sistema de estacionamiento, control de tracción, en fin. Han tratado de mover los controles de la consola central hacia el lado izquierdo y me parece adecuado porque el conductor es quien debe operar esto, así que no hay necesidad de congestionar la consola central con ello. Como podemos ver, también tenemos el sistema de freno para el remolque, los modos de manejo los controlamos acá a la izquierda, el sistema de tracción a las 4 ruedas, 4x4 y el sistema de iluminación. Para subir no tenemos un gancho, una manija, sin embargo el escalón fijo con el que viene cumple la función. Para encenderlo tenemos el botón de encendido aquí al lado derecho. Y como ya habíamos visto en la versión High Country, lo primero que destaca son las pantallas digitales. La de instrumentos 11 pulgadas, la de infoentretenimiento 17 pulgadas. Bien integradas a pesar de que están separadas. Tienen ciertas perillas, esto lo habíamos visto en el Ford Mach-E, ese tipo de tratamiento. Pero me gusta cómo no solo operan, sino cómo se ve. Porque no están muy arriba, no bloquean la visibilidad. Están muy bien integradas con el panel, con la consola. Y vemos los materiales buenos. El Heads-Up Display 15 pulgadas, enorme, bastante útil. Me gusta mucho el interior de las camionetas de Chevrolet últimamente. Y esto es algo que tenemos que destacar porque uno de los estereotipos que había creado Chevrolet, Ford y las marcas americanas es que la calidad de los interiores no eran los mejores. Vemos que se están acercando a productos europeos en este sentido, en cuestiones de tecnología. El volante sabemos que lo rediseñaron, se siente grueso, se siente muy bien. Esta planchita que tenemos acá funciona directamente con el sistema Super Cruise, así como la que tenemos aquí que está leyendo tus expresiones visuales. Si mal no recuerdo, la versión High Country no traía paletas detrás del volante. Lo que tampoco traía era ajustes manuales. En la High Country eran ajustes eléctricos. No me molesta, ¿saben? Porque recordemos, esta no viene a ser ni siquiera la segunda más cara. Esta está a la mitad. O sea que han tenido que haber sacrificios. No vamos a entrar a ver todo lo que ofrece la camioneta. Lo que sí vale la pena mencionar son los modos de manejo, que los ajustamos a través de este rotor. Y como podemos ver, tenemos 4. Desde el modo normal, Sport, Off-Road y Touho. Se ajusta no solo la reacción, la respuesta del motor de transmisión, sino también la suspensión, porque recordemos, tenemos suspensión neumática, la cual también podemos ajustar manualmente a través de este botón. La activamos y luego a través del rotor le vamos diciendo qué altura queremos. Esa es otra de las ventajas de la suspensión neumática. Conectividad para Apple CarPlay, Android Auto. También este puede funcionar como un hub de Wi-Fi de internet para diferentes dispositivos. Otra cosa que quiero señalar es el sistema de tracción a las 4 ruedas. Podemos dejarlo con tracción posterior, 4x4 y 4Low para condiciones más difíciles. También lo podemos dejar en automático, pero una cosa que tenemos aquí en el volante es este botón L, que viene a ser el Low Mode. Esto es algo que no había visto en la versión High Country, algo que se me había pasado. Otro de los detalles que se me había pasado en la High Country y que nuestro amigo Alexis destacó en uno de los comentarios en el video fue que esta enorme consola central sí se puede mover. Está medio escondido. Fíjense acá. Tenemos este botón con el que podemos presionarlo y miren, automáticamente se despliega este espacio. Estamos ampliándolo, podemos poner cosas acá, sí, porque acá tenemos plásticos abrasivos. Las cosas no van a estar rebotando. Y si tenemos cosas que queremos asegurar, tenemos aquí un cajón adicional. Así que gracias Alexis por el dato, es algo que se me había pasado. Ahora, tenemos que mantener presionando el botón para que este se pueda mover. Me gustaría que fuera de un solo toque. Aprovechando que estamos acá, destacamos el espacio para los vasos y botellas. En este caso, como pueden ver, entran los más grandes. Perfecto. Porque recordemos, mucha gente que va a tener esta camioneta lo va a usar para trabajo. Así que necesitan mantenerse hidratados. Destaca el material Piano Black. Yo sé que a no mucha gente le gusta. Sé que estos se prestan a daños y es verdad. Así que hay que tener cuidado con esto. Tenemos puertos USB del tipo A, tipo C. Cargador inalámbrico para el teléfono móvil. Tenemos ajustes para el sistema de clima independiente para ambos lados. El sistema posterior también lo pueden hacer independientemente. Así que no varía mucho frente a lo que habíamos visto en la High Country.
Por cierto, les dejo el link abajo para que vayan a ver la prueba completa del High Country si quieren verlo, la versión más cara. Aquí podemos ver los asientos, que es principalmente lo que han cambiado, ¿no? Los materiales en el interior, el tratamiento. Tienen estos plásticos tipo fibra de carbono, inspirados en fibra de carbono. Le da un toque más deportivo. La guantera es bastante generosa. Esta textura está buena también, me gusta. El espejo central está conectado a la cámara de video posterior. El techo panorámico, ya se los he mencionado, $1.500 adicionales. Podemos cubrirlo, podemos abrirlo completamente. Y otra cosa que tenemos aquí son los botones para ajustar los asientos posteriores. Eso también lo hace mucho más práctico. Y también podemos controlar la altura de la compuerta posterior. ¿Qué tanto queremos que se abra? Si tenemos un techo bajo en un garaje, por ejemplo, podemos mantenerlo en el mínimo, así que no lo dañamos. Sistema de iluminación, trae tecnología LED. El tapasol es bastante amplio, trae su propio sistema de iluminación y su espejo. ¿Se puede ampliar? Sí, se puede ampliar. No encuentro memorias para el garaje. Eso deberían incluir, ¿no? Otro paquete opcional con el que cuenta esta unidad es el RST Capability. Son $2.600, lo que incluye la consola central móvil dinámica. Lo más importante aún, el sistema de suspensión, el control magnético y amortiguadores neumáticos. Hacen un trabajo espectacular. Con esta combinación de tecnología, el sistema de suspensión se ajusta 1000 veces por segundo, ajustándose a las condiciones en las que andamos. Eso está ligado directamente también con los modos de manejo. Por cierto, aquí bajo condiciones como estas no necesitamos ni siquiera el modo off-road. El modo normal cumple la función. Perfecto. Bueno, gracias Dios, gracias Universo por las condiciones, porque así nos ha permitido darles una prueba diferente a la que habíamos tenido en la Suburban hace unos meses atrás con la High Country. Por si acaso, les voy a dejar un link abajo para que vayan a ver esa prueba, porque esta no está a la altura en cuestiones de equipamiento. Sin embargo, la RST está al medio de todas las variantes Suburban y yo creo, en mi opinión, es la mejor opción dentro de la familia Suburban. Me parece que es la que ofrece mayor valor por el precio. Su parte posterior, empezando por arriba, tenemos esta extensión alerón donde vemos alojado la luz de freno horizontal y debajo de esta tenemos el limpia parabrisas. Un poco más abajo encontramos el parabrisas. Este se puede abrir independientemente frente a la compuerta posterior. Lo hace mucho más práctico para alcanzar cosas en el enorme área de carga que ahora vamos a ver. La barra horizontal que conecta esquina a esquina la vemos completamente oscurecida, así como el emblema abajo, el nombre Suburban, también oscurecido. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Me encanta el diseño de estas. Han aprovechado bastante bien el espacio para el sistema diurno, así como el de reversa. Tiene un diseño bastante premium, en mi opinión. Dos cámaras de video. Uno ligado directamente con el espejo central, mientras que la otra está directamente ligado con el sistema de remolque. Este es un adicional de $600 aproximadamente. La capacidad de remolque en este vehículo, con este motor V8 de 6.2 litros y la versión RST con tracción a las 4 ruedas, 7.400 libras. Esos son 3.357 kilos, haciéndolo bastante útil si tienes un bote o juguetes medianos. Bajando otro poco más, para golpes de plástico. En esta unidad me ha gustado mucho que hayan decidido por los tubos de escape cuádruples, tal como lo habíamos visto en la unidad más elevada, la High Country. Sin embargo, en esta RST los tubos de escape son redondos, directamente ligados con un diseño más poderoso, más deportivo. Y aquí abajo encontramos la rueda de repuesto. En este caso es de 17 pulgadas, es decir, temporal. En cuanto a su espacio de carga, 41.5 pies cúbicos, 1.162 litros detrás de la tercera banca de asientos. ¡Enorme! Si plegamos la tercera fila, lo ampliamos hasta 93.8 pies cúbicos o 2.626 litros. Y si plegamos la tercera y segunda fila de asientos, maximizamos el espacio hasta 144.5 pies cúbicos o 4.046 litros. Algunos detalles. Debajo del piso encontramos espacio útil, limitado. Sin embargo, tenemos la posibilidad de remover esta batea, haciéndolo más práctico. Tenemos anclas y a la derecha tenemos los botones para plegar y desplegar la tercera banca de asientos, mientras que la segunda solo la podemos plegar. Al lado de este tenemos un tomacorriente casero. Realmente el espacio de carga aquí atrás es gigantesco. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una SUV con 3 filas de asientos, opciones, tracción simple posterior y opciones de motorización incluyendo una turbodiesel, una apariencia y una dinámica relativamente deportiva teniendo en consideración el segmento y las dimensiones de este vehículo y tienes unos $80.000 para gastar, la Chevrolet Suburban RST es una que tienes que considerar. Así que ahí la tuvieron a la Chevy Suburban 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión LS
$64.200, LT, $67.200, RST, $72.200, Z71, $75.200, Premier, $78.800, High Country, $83.900. La unidad que probamos hoy, RST, tracción a las 4 ruedas, motor V8 6.2 litros, $91.610. Entre sus competidores directos tenemos al Nissan Armada, Jeep Wagoneer L, Chevy Tahoe, GMC Yukon, Ford Expedition. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para traerles estas pruebas de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, te dejo un link abajo para que te conviertas en miembro. Y no te olvides de dejar un like, un comentario, compartirlo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. ¿Y tú? ¿Y esa sorpresa? Hello. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces por acá? Me and my mom were just deciding to walk. Caminando. ¿Y tú eras el que estaba espantando los pájaros? Yeah. I saw you.